Tenemos con nosotros al doctor Ronald Evans, quien muy amablemente siempre nos ayuda a analizar los números de cómo avanza la pandemia en el país. Doctor, muy buenas tardes y muchas gracias por enlazarse. Como siempre, es un gusto conversar con usted. Buenas tardes, siempre a la orden de ustedes, en cuanto pueda servirles. En efecto, lo que ustedes acaban de decir es un resumen muy bien hecho de la última pandemia que realizamos la semana pasada, que corresponde a la semana pasada, mejor dicho. Y los datos, las métricas de salud nos están revelando de que hay una mejoría sustancial de todos estos indicadores, comenzando por el promedio de casos diarios, que bajó a 456 casos menos, que inclusive si nosotros nos remontamos a la primera semana de septiembre, cuando comenzó la ola a ejercer su violencia sobre el país, vemos que prácticamente ese número promedio de casos diarios ha bajado a la mitad, ha bajado un 46%, lo cual nos está revelando la pérdida de la potencia del coronavirus que estamos viendo en el país. Sin embargo, a pesar de todos estos hechos sumamente favorables, no podemos descuidarnos, no podemos decir que ya la victoria está alcanzada, de que ya la pandemia está en retirada, de que ya podemos volver a las actividades anteriores. No, todavía estamos en el túnel, todavía estamos atravesando el túnel. La única ventaja que tenemos es que ya se ve al final del mismo una luz muy clara que nos está anunciando de que si seguimos así, muy próximamente vamos a tener éxito y vamos a salir de esta terrible situación. Pero mientras eso ocurra, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir vacunándonos, sobre todo esa porción de la población que no quiere inmunizarse o que no ha podido inmunizarse, tiene que hacerlo lo más pronto posible para cuidarse ella misma, para protegerse individualmente, pero también para proteger al resto del país. Y en ese sentido también es necesario ver la forma en que apresuramos la llegada de esa tercera dosis. Sabemos que el gobierno ya tiene la disponibilidad económica para la compra de esas vacunas, pero las está esperando o está esperando su llegada para el primer trimestre del año entrante. Yo creo que debería hacerse un esfuerzo muy grande para que llegara antes de que finalice el año, porque ya hay mucha población que se vacunó en los primeros meses de este año, que se supone, por lo que dice la evidencia científica, es que se está perdiendo parte del efecto protector de la vacuna. No se pierde de un todo, por supuesto, pero la efectividad de la vacuna disminuye con el tiempo. Por lo tanto, ojalá tengamos esa tercera dosis para reforzarnos y para protegernos de un eventual repunte de la pandemia. Doctor, decía usted, bueno, los números han bajado considerablemente, estamos en un promedio diario de 1.750 casos, aún no podemos sentirnos del todo seguros. ¿Cuánto debería bajar esta cifra para sentir que tenemos la situación bajo control? ¿Cuántos deberían ser los casos diarios para sentir que estamos en una zona realmente segura en el país? Lo ideal sería, digamos, tener unos 200 o 300 casos diarios, que ya podríamos hablar de que estamos comenzando una endemia, es decir, que la enfermedad va a quedar, pero de una manera residual, presentándose unos cuantos, si acaso una centena o dos centenas de casos al día. Y eso sería hasta cierto punto normal, como lo son otras enfermedades infecciosas. Nadie está hablando que la influenza ha desaparecido a pesar de la vacuna. Al contrario, todos los años nos vacunamos contra la influenza porque sabemos que en determinadas épocas del año aparecen nuevas cepas y la vacuna pierde efectividad. Bueno, así va a pasar, tiene que pasar con el coronavirus, que oportunamente nos estaremos vacunando año tras año, pero con un número de casos bastante reducidos que no afecten la capacidad de atención hospitalaria, de que no cause mortalidad, etc. Al ritmo que hemos venido bajando los números de casos diarios, doctor, no sé si ustedes hacen alguna estimación de cuándo podríamos estar en esos ya 200 o 300 casos diarios.
De seguir con este ritmo de vacunación, de llegar a un más de 80% de la población con las dosis completas, yo creo que ya a partir de diciembre podríamos esperar alrededor de unos 500 casos, ojalá menos, pero yo creo que sería alrededor de 500 casos a este ritmo de descenso. Sin embargo, yo soy muy cauto porque el coronavirus nos ha enseñado la cantidad de sorpresas que da, lo que uno no se imagina a veces puede suceder. El año pasado, por ejemplo, pasamos 3 meses descendiendo, pero a veces con subidas que nos hacían desesperar porque era una meseta con altibajos y no terminaba de bajar. ¿Cuándo terminó de bajar? Bueno, cuando llegó el mes de enero, llegó el 10, el 15 de enero, y entonces ahí sí se produjo una disminución acentuada de la curva. Ojalá que en esta oportunidad no vaya a suceder lo mismo. No creemos que vaya a suceder lo mismo, porque hay un factor diferente, que es la inmunización. Antes no la teníamos, el año pasado no estaba la vacuna, ahora sí disponemos de ella, y hay un porcentaje bastante elevado de la población que ya tiene cierta inmunidad, cierta protección contra el coronavirus. Ya podríamos estar viendo reflejados los números de vacunación en la cantidad de hospitalizaciones y demás, doctor. Sí, las hospitalizaciones, lo mismo que las muertes, ocurren con una desfase de tiempo que puede estar alrededor de 3 semanas, 4 semanas. Es decir, si ahora, por ejemplo, esta disminución que hemos visto tan pronunciada de la semana pasada, esperaríamos un descenso de hospitalizaciones apreciable dentro de 2 o 3 semanas. Lo mismo también ocurriría con el caso de las defunciones. Ya deberían comenzar a bajar en las próximas semanas. Pero hay esa desfase que hay que tomar en cuenta, ¿no? De que no va a ocurrir de inmediato, de que no está asociado en el tiempo inmediato el descenso del número de casos con la disminución de las hospitalizaciones y de las muertes. Igual, doctor, cuando vemos los números del país, bueno, que en general vienen a la baja, pero hay sectores del país, regiones, a las que tenemos que seguirle prestando atención porque los números siguen siendo alarmantes. Por ejemplo, Limón tiene una tasa de reproducción que sigue alta. En efecto, nosotros hemos tratado desde un principio de la pandemia de ubicar, de localizar los sitios, ya sean cantones, distritos, donde la pandemia ha tenido mayor vigor, ha tenido mayor fuerza. Y por supuesto, siempre han aparecido esos cantones ubicados en las provincias costeras, principalmente Limón y Punta Arenas. Allí hemos insistido, hemos dicho de que las campañas deben ser con mayor rigor, deben ser más fuertes, porque allí es donde está ubicado el problema, o por lo menos gran parte del problema está ubicado en esos cantones que persistentemente han aparecido semana tras semana con las tasas más elevadas. Pero bueno, afortunadamente ya todos ellos, repito, han disminuido el número de casos, ya no tienen la tasa de contagio superior a 1. Pero aún así la situación es grave. En la pandemia pasada y en esta, nosotros logramos obtener 2 gráficos muy reveladores que nos indican la magnitud de la pandemia que hemos estado sufriendo en las últimas semanas y que quizá nosotros no nos hemos dado cuenta. El hecho de aparecer, por ejemplo, la semana pasada en el sexto puesto de mortalidad en el mundo, eso me alarmó a mí profundamente y debería haber alarmado a la población que leyó ese informe. Afortunadamente ya bajamos la mortalidad, bajamos también la incidencia. En el número de casos ya estamos en el puesto número 20, pero aún así figuramos dentro de los 20 países con las tasas más altas de incidencia y también de mortalidad. La mortalidad bajamos ahora al puesto número 12. ¿Pero qué indica eso? Bueno, que quizá no nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, de la inmensa gravedad que ha pasado el país en las últimas semanas con respecto a el coronavirus. Cuando nosotros en el pasado nos asombrábamos de la mortalidad del Perú, de la mortalidad de Brasil, de Colombia,
de Chile, y decíamos, esto no es posible, no es posible que, por ejemplo, Perú en un momento dado ocupaba el puesto número 1 en mortalidad, en tasas de mortalidad en el mundo. Bueno, resulta que nosotros ahora estábamos en el sexto puesto, ¿verdad? Es algo increíble de imaginar de que poco tiempo después, meses después, nosotros íbamos a estar liderando esas malas clasificaciones, esos malos puestos en lo que se refiere a mortalidad y morbilidad por el virus. Por eso, repito, por eso hay que seguir cuidándose. Ya estamos avanzando muy favorablemente, ya pareciera que estar en retroceso la pandemia por las cifras, pero aún así no podemos descuidarnos ni un momento. Y vacunarse, doctor. Y vacunarse, claro. La vacuna es fundamental. La vacuna es el arma número 1, pero no es suficiente por sí sola. Tiene que ser acompañado por el resto de las medidas. Y eso está demostrado en el mundo. Recuerden lo que pasó en el Reino Unido y en Israel, que llegaron a tener las tasas más altas de vacunación en todo el orbe. Y bueno, todo el mundo se alegró y realmente en un principio bajó tremendamente la morbilidad, la incidencia de casos, bajó muchísimo más la mortalidad, que eso es importantísimo. Pero ¿qué pasó? Se descuidaron, creyeron que ya el virus estaba vencido, dejaron de tomar ciertas medidas, llegó la variante Delta y volvió a subir el número de casos. Todavía está altísimo el número de casos en el Reino Unido. Yo lo leo todas las semanas, todos los días veo las cifras y veo que siguen y continúan siendo muy elevadas. Lo mismo pasa en Israel. Afortunadamente la mortalidad se vino al suelo porque la vacuna protege mucho contra las formas más graves, más severas del coronavirus. En ese caso, tanto el Reino Unido como Israel tienen mortalidades bajísimas, no comparables a las que tuvieron el año pasado y a principios de este año. Pero repito, no se puede, ningún país se puede descuidar porque la vacuna por sí sola no resulta suficiente para abatir a este nefasto virus que nos afecta. Doctor, muchísimas gracias por toda la información que nos comparte. Como siempre, un gusto conversar con usted. Siempre estamos a la orden. Es un placer estar en su programa. Muchas gracias, doctor. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.